Fondo Monetario Internacional viene de publicar lo que es su informe sobre la economía dominicana, que es lo que se conoce como el artículo cuarto. El artículo cuarto es una revisión exhaustiva que hace el Fondo Monetario Internacional con una misión que viene y va a diferentes entidades públicas, se concentra en el Banco Central, pero va al Ministerio de Economía, va al Ministerio de Hacienda, va a diferentes organismos del Estado y obtiene información macroeconómica. Y esa información macroeconómica la analiza y la presenta a un directorio. El directorio entonces aprueba lo que es ese informe. Esto se dio a conocer hace unos días y esto, ¿qué información tiene interesante? Bueno, dice el Fondo Monetario Internacional que la economía dominicana sigue creciendo fuerte. Tiene como expectativa que este año va a crecer en 5.5%. El año pasado creció en 4.6%, que está ligeramente por debajo del crecimiento potencial. Cuando hablamos del crecimiento estamos hablando de la variación del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es la cantidad, lo podemos medir de diferentes maneras, pero es la cantidad de valor agregado que se crea en una economía en un plazo X. En este caso, un año. Y ese valor agregado usted lo puede descomponer en una digamos, remuneración al factor trabajo, que podemos entender que es una gran masa salarial, y una remuneración al factor capital, que usted lo puede entender como el excedente bruto de explotación o el nivel de beneficios en términos generales de las empresas. Si usted tiene entonces una variación positiva, es decir, un crecimiento económico, lo que está diciendo es que está aumentando la masa salarial y está aumentando también el nivel de beneficio de las empresas. Cuando hablamos de la masa salarial, estamos hablando de dos elementos que influyen. Uno, el nivel de empleo. Si aumenta la cantidad de personas empleadas, dado el salario, pues esto hace que la masa salarial suba. Pero al mismo tiempo puede darse el caso de que el empleo se quede constante y que aumente el salario per cápita, y de esa forma entonces también aumenta la masa salarial. Por el lado de los beneficios, ustedes saben cómo se define. Usted tiene unos ingresos, usted tiene un costo de venta de los negocios o costo de producción, tiene unos gastos administrativos, tiene otros gastos y luego tiene lo que sería la definición de valor agregado. Ese valor agregado, ese nivel de beneficio de los negocios, pues se puede utilizar para realizar nuevas inversiones o para expandir lo que sería el nivel de riqueza de las empresas y de los propietarios de las mismas. Es decir, a través de los dividendos se pudiera trasladar esos recursos hacia las familias, que al final son los propietarios de esos negocios. Se tiene entonces que cuando se habla del crecimiento de la economía, se está hablando del crecimiento de las remuneraciones, tanto de la mano de obra como del capital. En consecuencia, se entiende que ese crecimiento de la economía es compatible con una mejora de las condiciones de vida de la población. Me explico. Cuando se habla de pobreza, se está hablando de la cantidad de personas que está viviendo por debajo de una determinada línea de pobreza. Ese es el concepto de pobreza en términos monetarios. Es decir, estamos hablando de una pobreza que se define como aquel nivel de ingreso que tiene, por ejemplo, las personas en el hogar, que están por debajo de una determinada línea de pobreza. Para que usted tenga una idea, un hogar promedio, 4 personas, la línea de pobreza es de alrededor de 20,000 pesos al mes. Si usted tiene un hogar que tiene un nivel de ingreso por debajo de esos 20,000 pesos, entonces ese hogar es pobre. Si usted tiene, por ejemplo, una persona que trabaja en un hogar de 4 personas y esa persona que está trabajando recibe un salario mínimo, 15,000 pesos, por ejemplo, ese hogar es pobre. Pero si tiene 2 personas trabajando en ese hogar, estaría recibiendo 30,000 pesos. 30,000 pesos coloca ya al hogar por encima de la línea de pobreza. Usted me dirá, pero eso es un hogar vulnerable. Sí, claro, es vulnerable, pero no es pobre. Pero puede caer en pobreza si hay un aumento de la desocupación. Sí, es verdad, sin lugar a dudas. Por eso hay que tratar de que ese aumento de la ocupación sea continuo, es decir, que siempre haya una demanda laboral que mantenga la mayor cantidad de personas dentro del hogar trabajando. En eso hay que señalar que cuando se habla, por ejemplo, del tema del desayuno escolar, donde el gobierno hace una inversión importante en obra de infraestructura escolar y además hace una extensión de la tanda, de tal manera que le da al niño el desayuno escolar, le da al niño una merienda, le da la comida y lo mantiene en lo que es la escuela
más allá del horario tradicional de las 12 del día, pues entonces tiene la mujer más oportunidad, más facilidad de insertarse en el mercado laboral. Y si usted tiene un hogar que es pobre y tiene el hombre trabajando y la mujer puede colocar el niño en una tanda extendida y sabe que ese niño va a estar recibiendo una transferencia a través del desayuno escolar, de la merienda y del almuerzo, y al mismo tiempo recibe educación, esa mujer además puede irse al mercado de trabajo, pues sin lugar a dudas que esas dos personas trabajando en un hogar de 4 personas, pues lograría miedo a equivocarse, se colocaría por encima de la línea de pobreza. En ese sentido, cuando estamos hablando del crecimiento de la economía, lo que estamos hablando es de cómo más personas se están colocando fuera de la línea de pobreza. Por eso, cuando usted ve la incidencia de pobreza desde el año 2012 hasta el presente, se va a dar cuenta de que ha caído en más de 12 puntos porcentuales. Más de 12 puntos porcentuales ha caído del 42 al 30% la línea de pobreza, y esto, la línea de pobreza no, la incidencia de la pobreza. La línea de pobreza se queda constante y va subiendo con el paso del tiempo. Se queda constante en términos reales y luego se va a ir ajustando con lo que es la inflación. Y esa cantidad de personas, al colocarse una mayor cantidad por encima de la línea de pobreza, entonces hace que la incidencia disminuya. Entonces, cuando se habla de que la economía está creciendo, eso es un aspecto positivo. Otro elemento que hay que señalar es el concepto de crecimiento del Producto Interno Bruto potencial. Y ese Producto Interno Bruto potencial es alrededor del 5%. ¿Cómo se mide? Usted lo puede tener, hay diferentes métodos para medirlo. Hay uno que es tomando el crecimiento promedio desde 1990 hasta el presente. Si usted toma eso, usted le va a dar ese 5% que se estima el potencial, pero también hay otra forma de estimarlo. Usted lo puede estimar utilizando unas ecuaciones donde usted va a tener el crecimiento, una función de la acumulación de los factores de producción, en este caso el capital. El crecimiento del capital es la inversión, y va a tener también el crecimiento de la mano de obra, que sería el empleo. Y la diferencia entre el crecimiento que usted está observando y la acumulación de capital y la acumulación de mano de obra está dada por un residuo. Ese residuo se conoce como productividad. Ese residuo de Solow viene de Solow porque el profesor Robert Solow fue quien lo desarrolló en 1957. Ese residuo de Solow o de productividad lo que está diciendo es cómo cambia la productividad en la economía. De tal manera que la economía puede crecer en términos potenciales también, acumulando factor capital, acumulando factor mano de obra, o a través de un aumento de productividad. Pero claro está, para aumentar la productividad, ¿qué se requiere? Se requiere que haya una inversión masiva en educación. Una inversión masiva en educación logra mejorar el nivel de productividad de la economía porque tiene mayor capacidad de innovar. Una economía como por ejemplo la singapurense, donde la población ha logrado recibir una gran cantidad de transferencias de recursos a través de una buena educación, pues puede tener un mayor ritmo de crecimiento y de nivel de ingreso. De hecho, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y República Dominicana tenían más o menos el mismo nivel de ingreso. En términos per cápita, en 1960, más o menos el mismo nivel de ingreso per cápita, una pequeña diferencia entre ellos. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, el caso de Singapur, tiene un nivel de ingreso per cápita 8 veces más alto que el de la República Dominicana. Eso lo que le dice a usted es que ellos invirtieron mejor y más en educación que la República Dominicana. Eso no me canso de decirlo. Hay un paper famoso del profesor Robert Lucas de la Universidad de Chicago que establece ese paper que hay una relación muy estrecha entre la capacidad de hacer un milagro económico y la inversión en educación. Si usted invierte en educación, lo hace bien, usted logra que las personas tengan capacidad de generar buenos ingresos. De manera que si usted quiere mejorar el crecimiento potencial de la economía, que en esta economía es 5%, pues tiene que invertir más en educación para aumentar la productividad. También, obviamente, tiene que mejorar el nivel de inversión. Tiene que mejorar el nivel de inversión, tiene que mejorar también el nivel de empleo. ¿El nivel de empleo qué significa? Hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas estructurales, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Aquí lo importante es que se entienda que para mejorar el potencial y que la economía pueda crecer no 5.5, sino 6, 7% de una forma sostenida, que lo hemos estado haciendo en los últimos años. Fíjense que del 2014, 15, 16 en promedio, la economía creció 7.1,
pero el año pasado se desaceleró a 4.6%. Si queremos que se mantenga creciendo cerca del 7%, es decir, que el potencial sea 6-7%, pues necesitamos una mayor cantidad de inversión en educación, así como también hacer reformas estructurales importantes que permitan un mayor nivel de inversión en capital físico, así como también una mayor creación de empleo. Pero obviamente eso implica reformas, como es el caso de la modificación del Código de Trabajo. Esa modificación del Código de Trabajo debería permitir una mayor creación de empleo formal y al mismo tiempo, si se elimina un conjunto de excesivas regulaciones que puedan existir y que puedan estar afectando lo que es la inversión del sector privado en algunos sectores productivos importantes, como es el caso de manufactura, pues pudiéramos tener un nivel de acumulación más rápida de capital, y ese proceso de acumulación rápida de capital pues puede traducirse en un aumento del Producto Interno Bruto a nivel potencial, y mejorando el nivel de crecimiento potencial, pues entonces estaríamos en un entorno más favorable a lo que sería pues el nivel de ingreso necesario para poder tener una sociedad más justa, una sociedad con más equidad y una sociedad con menos pobreza. Vámonos a la pausa.